Ya porque estamos enganchados en línea a Horacio Corti, es la primera vez que lo entrevistamos. ¿Qué tal, Horacio? Daniel Rodiguero te saluda. Hola, buenos días, ¿Qué ¿cómo tal? están? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo. No, Horacio, al contrario. te quería preguntar, para quien no conoce la Defensoría y lo está conociendo a partir de esta entrevista, contanos de qué se trata, cuáles las funciones que tiene. Bien, el Ministerio Público de la Defensa, bueno, es una institución en la ciudad de Buenos Aires, que está en su propia constitución ofrecemos un servicio de asistencia jurídico gratuito en aquellos fueros en los cuales existe la justicia en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Sí, que es en el fuero penal contravencional y de faltas, es decir, toda persona que está involucrado con el sistema penal contravencional y de faltas tiene derecho a un abogado público. Y por otro lado, en el fuero contencioso administrativo y tributario, donde es un término bastante esotérico, no debe decir mucho para los oyentes, pero básicamente ofrecemos ahí asistencia a todos los vecinos de la ciudad en, en toda cuestión que esté involucrado el Estado local. Y claro. básicamente ahí tenemos enorme cantidad de demandas referidos a derechos sociales que Sí. le reclaman los vecinos al derecho a la ciudad, sea el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, etcétera. Viste que la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es un cargo que el titular de la Mm. auditoría es un colegio de 7 auditores, pero el titular tiene que ser de la oposición. En tu caso, ¿tiene que ser de la oposición? No. No necesariamente. Mm, Hay una mayoría, sí hay una mayoría especial que es necesario para nuestros tres cargos, que es el fiscal general, el defensor general y el asesor general tutelar, que es dos tercios de la legislatura, o sea, es una mayoría muy significativa, o sea que son cargos que requieren un alto consenso para poder claro. designar, entonces necesitan en general el acuerdo de todas las fuerzas políticas que están en la legislatura. Y tu nombre lo tiene que promover el jefe de gobierno que está en este momento, ¿no? Exactamente, lo promueve el jefe de gobierno y después tiene esta mayoría agravada, es un cargo que dura 7 años y que no se puede reelegir. Bien. ¿Cómo trabajan ustedes la cercanía en los barrios? Más allá de que tienen canales de comunicación, telefónico y demás, pero cuando se acercan a los barrios, ¿cómo trabajan el contacto con el vecino? Sí, bueno, nosotros tenemos un trabajo territorial en toda la ciudad de Buenos Aires, muy intenso, toda la ciudad, pero particularmente, en la zona sur y en todos los barrios y villas de la ciudad, Hmm, ¿no? Para poder trabajar ahí es necesario una inserción, confianza, todo un trabajo que lleva mucho tiempo y que desde hace muchos años viene haciendo la Defensoría. sí, Tenemos, sí, por otro lado, una red de centros de orientación, lo llamamos nosotros, pero son centros de acceso a la justicia en toda la ciudad también, para poder tener cercanía con los vecinos, con las comunidades y donde, bueno, tenemos una inserción donde a través de ese trabajo vamos siendo muy conocidos, ¿no? recordemos que, y antes de seguir con las preguntas, para quien está escuchando esta Sí, entrevista, que hay un 0800 que es 0800 Defender, 0800 333 36 337. Después vamos a repetirlo durante el programa, pero es 0800 Defender. Para los que quieran comunicarse o a través de las redes sociales del Ministerio Público de la Defensa pueden hacerlo. Horacio, sé que hicieron una investigación bastante interesante con respecto a la violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente durante la pandemia. ¿Qué resultados arrojó? sí, nosotros fuimos haciendo un relevamiento como vos decís, de todas las situaciones de violencia institucional. La situación es preocupante
el tema es que para poder hacer eso, después hacer las tramitaciones, bueno, eso es más complejo, pero es un ámbito donde de preocupación en general del funcionamiento del sistema penal. Ahí te podría contar que nosotros hicimos un habeas corpus correctivo por la situación de las personas detenidas en flagrancia, que al ser detenidas antes de la cuestión de la pandemia eran llevadas a alcaldías, que era un lugar que fue diseñado a tal efecto por el gobierno de la ciudad. Eso colapsó y entonces las personas detenidas están siendo llevadas a las comisarías y generando situaciones muy complejas porque no es un lugar ni apto para la detención ni donde hay condiciones sanitarias adecuadas. Ese amparo fue resuelto favorablemente y como es difícil hacer una solución inmediata, actualmente hay una mesa de trabajo con el gobierno de la ciudad y nosotros y diferentes actores del sistema para poder solucionar ese problema que es muy grave, ¿no? Ahora, también vieron irregularidades y excesos en la actuación de la policía de la ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Hicimos un relevamiento y un informe con todos los detalles, al menos que es información muy directa que tenemos a partir de los asistidos a los cuales nosotros le damos la asistencia jurídica, ¿no? No es algo genérico, teórico, sino que información que surge de la propia actividad cotidiana de los defensores penales, en cada una de sus zonas de turno, que también me gustaría decir que la justicia de la ciudad no funciona ciertamente al 100%, pero sí que todos estamos trabajando al máximo posible para resguardar nuestro criterio, al menos es, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar al máximo para resguardar derechos sin afectar además la salud de los trabajadores y las personas que trabajan en la defensoría? Claro. Pero hay un sinnúmero de actividades que estamos haciendo en las villas, hay turnos penales, es decir, es una actividad que está presente porque muchas veces se dice, bueno, que la justicia no está trabajando y la verdad que no es eso tan exacto. Bueno, con respecto a los barrios vulnerables, yo te quería preguntar, sé que están trabajando con el tema de protocolos en los asentamientos y barrios vulnerables de la ciudad. ¿Cómo fue esa experiencia? Y ahí hay una experiencia múltiple. Por un lado hay una causa judicial donde nosotros intervenimos y donde se está discutiendo el protocolo para con la actividad del COVID, que se van dando diferentes medidas cautelares a medida que eso se desarrolla, pero eso es una de las causas donde hay una variedad de causas hoy en día sobre los barrios populares. Por ejemplo, hay otra causa donde se está discutiendo toda la cuestión de la conectividad, que es importantísimo hoy para la educación, para toda esta situación de aislamiento que estamos viviendo. También hay situaciones que tienen que ver con las personas en situación de calle, con las personas que están en los establecimientos de salud mental. Sí. Quiero decir que hay cuestiones que si no están judicializadas, pero seguimos asistiendo y trabajando porque, por ejemplo, sigue habiendo mudanzas en los barrios populares, que son importantes, porque si una vivienda ya está construida, bueno, una persona va a tener más resguardo en esa vivienda nueva que en la que ya estaba, aun cuando, bueno, está todo el problema de la mudanza. Entonces, bueno, son cuestiones que requieren coordinación práctica, asistencia jurídica, y bueno, y situaciones muy complejas, porque finalmente viene muy compleja nuestra realidad de antes, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Bueno, lo mismo sucede con los trabajadores de la economía popular que son migrantes. Lo que uno ve, para decirlo claramente, lo que uno ve que venden por ahí con los paraguas, que venden anillos, de todo tipo de cosas, ¿no? O manteros también. ¿Qué estuvieron haciendo con ellos? Y es que la verdad que, como venimos diciendo,
es como la situación, teníamos en muchos aspectos una situación muy grave antes del COVID, y tenemos situaciones también finalmente que son estructurales, ¿no? Que vienen de nuestra sociedad de exclusión social desde ya hace décadas, y que es muy difícil de remover. Y eso se manifiesta en un sinnúmero, digamos, se encuentra agravado por la situación del COVID, y como vos decís, toda la economía popular, que fue una reacción popular ante el desempleo estructural, es claro que toda la situación actual es crítica, ¿no? Porque, bueno, no hay circulación en la calle, y entonces es muy complejo cómo sobrevivir. De ahí que creo que el tema de la alimentación es uno de los más cruciales hoy en día en todos los barrios populares. Para terminar, Horacio, ¿qué planes tienen para pasar esta cuarentena? ¿Qué proyectos tienen para implementar? Bien, por un lado ya estamos pensando por un lado la cuestión interna, cómo ir volviendo al trabajo de forma más normalizada, pero también segura, ¿no? Para garantizar la salud de todas las personas. Y luego creo que va a haber un momento muy complejo global en la Argentina, ¿no? Porque finalmente el gran desafío que tenemos todos es cómo, saliendo de esta cuestión de pandemia, se produce una reactivación económica, podemos continuar un proceso de integración social y de inserción social, que es muy difícil, y ahora lo tenemos más difícil aún. Nuestra función de la Defensoría va a ser fortalecer todos los programas que tienen que ver con la asistencia, claro, a todas las personas que están en peor situación, lo cual también es difícil porque, como vos sabés, en todos los niveles de gobierno esta crisis ha disminuido la recaudación, la ciudad ha dado una ley de emergencia, y entonces no es que uno va a poder hacer con más recursos, sino que tendremos que hacer más con menos recursos. Sí, por supuesto. Y que es un desafío que creo que van a tener no solo nosotros, sino cualquiera que tiene una responsabilidad pública en todos los niveles de gobierno, ¿no? Más claro. allá de qué visión política tenga cada uno, además. Sí. Bien. Bueno, Horacio, te agradecemos tus minutos con Sección Ciudad, ¿eh? No, al contrario. Seguiremos al habla. Gracias a ustedes por permitir difundir nuestro trabajo, que es para los vecinos de la ciudad. Muy bien, ahora vamos a pasar las vías de contacto también, así que bueno, te agradecemos. No, gracias a vos. Bien, fue entonces Horacio Corti, titular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.